amados, ¿cómo están? Bendiciones. Este es un día maravilloso, prodigioso. Los ojos de Dios están sobre ti. La voluntad de Dios es cambiar tu vida. El deseo de Dios es más que el deseo tuyo, de Él poder mostrarse en ti, de que las maravillas y la gloria de Dios sean contigo, para que el mundo que no conoce al Señor pueda saber que Dios es real, y que nuestros hermanos en las iglesias que están atados a tradiciones, a normas, a reglas de hombre, puedan romper todo rito y puedan solamente vivir por fe. Porque el reino de Dios es por fe y para fe. Cuando dice por fe, es que solamente es por creer en la fidelidad de Dios, y la fidelidad de Dios está en sus pactos, la fidelidad de Dios está en sus promesas. Eso es conocer la fidelidad de Dios, pero una vez que tú las conoces y tú te mueves para fe, accionas lo que has creído, ya los pactos son realidades. Las promesas ya no son promesas, son verdades realizables. Pero para eso necesitamos una dependencia completa y absoluta de Dios sobre nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas, dejar de oír de Dios, dejar de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, por meternos más adentro que estudiar y leer. Meditar cada pacto y cada promesa, estar pendientes y seguros de que en la meditación, que no es una trascendentación oriental, en donde tú vas a hacer una posición para que tu mente se libere y salga energía y entre energía, no estamos hablando de esa meditación. Estamos hablando en donde tú primero vas a descargar, a desatar los yugos que te oprimen. Vas a arrepentirte de todas las cosas que te impiden llegar a su presencia. Porque el camino está en poder estar en Él y Él en nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que desprendernos de todo peso. Poder llegar a su presencia es hacer que nuestra alma, con todos sus sentidos, comience a mirar hacia nuestro espíritu y estar apartado de todo lo secular, para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda direccionarnos, para que Dios nos lleve por el camino que Él trazó para nosotros. Y si Dios lo trazó, te garantizo que es bueno y está lleno de bendiciones, aunque para alcanzar aquella rosa tengamos que tunarnos, porque las rosas tienen espinas, y el que quiere cortar una rosa tiene que estar bien consciente de que si corta muchas se puede pinchar. Aquel experto en cortar rosas tendrá tanto cuidado que se lastimarán muy pocas veces. Una tipología de aquel que sabe vivir en la fidelidad de Dios y caminar en fe por fe y para fe. Pero para eso tiene que haber una dependencia total y absoluta del gobierno y soberanía de Dios sobre nuestras vidas, para que el estilo de vida de Dios sea visible en nuestra vida, para que nosotros podamos mostrar que el reino de Dios no es una fe imposible de aprender, una fe imposible de asimilar, una fe imposible de demostrar, porque por eso es que la gente no viene al Señor, porque nosotros hacemos pesada la creencia en Dios. Pero cuando le enseñamos a la gente el camino espiritual, que es lo que la gente está buscando en este tiempo, la gente puede tener su casa, carros, vestidos, electrodomésticos, trabajo, y se encuentran vacíos, porque estamos en el tiempo de la espiritualidad. El siglo pasado fue un siglo en donde la gente fue metido hacia el deseo y la codicia de lo material. Ahora abunda lo material, pero no hay lo espiritual. Y el hombre se ha dado cuenta de que sigue vacío, aunque tenga carro, casa, título,
esposa, hijos, trabajo, empresa, amigos, placeres. Aunque se deleite en la carne, fue hecho para deleitarse en Dios. Y de ahí su vacío. Pero nosotros no debemos de impedírselo con nuestros hechos y con nuestra religiosidad. No le coloquemos cargas que impidan que lleguen a la presencia de Dios. Por eso el capítulo anterior tocamos el ayuno que agrada a Dios. Ahora, ¿qué da el resultado de un ayuno que agrada a Dios? Vamos a verlo con nuestro Maestro, con Jesús. Maravilloso y dulce Dios, que siendo la palabra, siendo el verbo del principio, dijo: heme aquí, yo voy y tomaré cuerpo y me haré siervo para librarlos a todos. Y cuando él pudo ver que después de su sufrimiento, porque cuando él vio su sufrimiento, gotas de sangre rodaron de su cuerpo, de toda su piel. ¿Cómo sería el dolor que sintió? No solamente por lo que le pasaba, sino de ver cómo su pueblo, los mismos hebreos, no iban a querer entrar. Y que otro pueblo, que no era su pueblo, le iba a adorar. Porque en este momento, en millones y millones de hogares y de templos, se alaba, se venera y se glorifica a Jesucristo. Y qué bueno poder copiar de nuestro Señor Dios las cosas que nos llevan a la presencia de Dios. Y cuando Él fue a iniciar su ministerio, que fue llevado por el Espíritu al desierto, y ya explicamos lo que hizo en esos 40 días. Si apenas tomas esta enseñanza por primera vez, te aconsejo que vayas 2 capítulos anteriores y puedas saber lo que Jesús hizo en esos 40 días. Porque dice que el tentador vino a tentarle, no en el día 10, no en el día 20, no en el día 30, sino después del día 40. Cuando Jesús nuestro Señor salió de la presencia de Dios. Y cuando hablo de salir, no es que Él tuviera la presencia y Él desechara la presencia o dejara la presencia y saliera sin la presencia. Estamos hablando de que Él salió del lugar donde estaba en la presencia para poder comenzar a hacer el trabajo con la presencia, pero ya en Jesús. Hermano, eso suena muy difícil, explíquemelo. Gracias por preguntármelo, hijo o hija. Necesitamos que en nuestro espíritu, que es donde vive la plenitud de Dios, nos alimentemos, nos llene de su energía, de su potencia, de su sabiduría, de su plan, de su proyecto. ¿En dónde? En el que se mueve en lo físico, en el alma. Y entonces, yendo cargados con ese paquete de gracia, de regalo de Dios, salimos apasionados por la tierra a compartir con toda alma viviente de que hay un Dios de misericordia que tiene las manos extendidas, el oportuno socorro de nuestro Redentor que vive y que dice: no te dejaré ni te desampararé. Tengo planes maravillosos y buenos y de gran prosperidad para tu vida. Invoca a mí, clama a mí y yo te oiré. Pero ahí está la traba de todo. ¿Por qué no somos oídos? Porque aunque pensamos que llegamos a su presencia, siempre nuestro yo, el deseo de nuestras cosas y las cosas en sí que hacemos para tratar de agradar a Dios en nuestra materia física, no son sacrificios que acepta el Padre. Él solo acepta el sacrificio de Jesús. Pero cuando ayunamos nuestra alma y la sometemos a disciplina, a que deje de hacer lo que le gusta o lo que llama bueno siendo malo, y la colocamos en aflicción delante de Dios, que es el arrepentimiento,
donde no habrá una conciencia natural que te pueda juzgar o acusar, porque en la presencia de Dios somos limpios y lavados por su palabra, por sus pactos, por sus promesas, en donde la palabra misma te limpia día a día. Entonces la pasión del campeón que fue puesto dentro de ti va a comenzar a correr. Y empezarás a ser un gigante. Porque un campeón corriendo con la potencia del éxito es aquel que puede derribar obstáculos y gigantes en su vida que no le han dejado avanzar. Porque la presencia está en él. Pero no por eso quiere decir que el tentador te va a dejar tranquilo. Esas son las espinas de la rosa. Él va a tratar de que tú coloques los ojos en las cosas que te rodean y por ellas te comienza a traer malas noticias. Por ellas comienza a traerte aflicción, manipulación, opresión, enfermedad, economía miseria, matrimonios desbaratados, divorciados, hijos sufriendo las consecuencias de padres, o padres haciendo que sus hijos cometan errores porque ellos los cometieron al aprenderlos o hacerlos como lo aprendieron de sus padres. Pero una vez que la presencia está en ti, tú podrás enfrentar la tentación. Hermano, ¿y qué es tentación? Gracias por preguntármelo. Es aquella vía que toma el pecado. Cuando nosotros abrimos el alma nuestra a nuestros sentidos y comenzamos a permitir que por ellos llegue información equivocada a nuestro disco duro, que dice que nosotros tenemos que hacer A o B o Z cosa, cuando nosotros podemos hacer que las informaciones que vienen a nosotros, lo que el apóstol Pablo llama metonimias, mentiras que vuelan en el aire, para llegar a cambiar tu manera de pensar y que te confundas entre la verdad de Dios y lo que parece bueno en el mundo o que el hombre dice. Entonces esa duda va a hacer que tu decisión pueda ser equivocada. Y entonces cuando tu actitud es hacia la duda te va a traer castigo. Porque es más fácil escoger lo que es más fácil hacer, y casi la mayoría de veces el pecado es lo más fácil. Por eso aquel que viene de la presencia y está ayunando constantemente su alma, está lleno de Dios, del poder de Dios, de los pactos y las promesas de Dios. Vive confiando en lo que Dios dijo que iba a hacer, o en lo que había hecho, en lo que había ganado. Su fe no es fluctuante. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta de que estamos en esa posición? No por lo que pensamos, sino por lo que hablamos. Mira cómo Jesús trató esta circunstancia. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Fíjate que dice después. O sea, estamos en el día 41. Y los otros días el enemigo no se le pudo acercar. Y es que no puede. No puede. Mientras tú estás en la presencia, nada puede entrar a la presencia, porque todo es menor que la presencia. Todo fue creado por la presencia. Ay, hermano, ¿y por qué a mí me pasa que lo voy a buscar y me viene mi novia, mi amante, me vienen mis problemas, me viene la enfermedad, me viene mi tío, mi tía, mi abuela, mi niño, todo el mundo te viene? Bueno, porque entraste ahí con la chuleta puesta encima. Hermano, ¿y qué es la chuleta? Bueno, con todos los deseos de tu carne. No limpiaste los zapatos de tu caminar al entrar al Espíritu. Y entonces allá entra con los zapatos contaminados. Hermano, ¿y cómo se hace eso? Lo vamos a ver un poquitico más adelante.
Pero vamos a ver cómo uno que sí estaba limpio y que no había pecado, estaba en la presencia, y cuando salió de ahí, cómo se portó delante de la tentación. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Qué está pasando? El Señor Dios Todopoderoso le daba hambre. ¿Sabías eso? Y dormía, y se cansaba, y se fatigaba. Y venían tentaciones a él. Pero ¿sabes qué? Como él se mantenía en la presencia, las podía quitar todas usando una fórmula. Hermano, ¿qué fórmula? Gracias por preguntarme. Mira, cuando él tuvo hambre, el tentador, el diablo, dijo: ¡oh! Oportunidad buenísima. Está en el desierto, lejos de la ciudad. No hay agua, no hay sombra, no hay vegetación. Este es el tiro mío. Y aquí lo va a tentar de las tres maneras que el hombre es tentado. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tenía Jesús? Una necesidad física. ¿Cuál era su necesidad física? Tenía hambre. Yo imagino que después de 40 días y 40 noches, esto aquí adentro le estaba haciendo raque, hambre, hambre. Tírame una galletita aunque sea. Claro, era normal. Él estaba manifestado en físico, como tú y como yo. Entonces, viene el tentador y le quiere decir que tiene hambre. Que si tiene hambre, él le va a dar comida. Comida física para saciar la necesidad física. Mira cómo Jesús convierte una necesidad física en una verdad espiritual que va por encima de la física, lo cual hizo que más adelante, finalizada la tentación, bajaran ángeles a ministrarlo y a suplirle sus necesidades. Porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos con nuestros ojos solamente mirando el sustento diario, lo básico que necesitamos para vivir, y tu mente está puesto solo en eso y no está puesto en alimentarte de la provisión de Dios, que es la que va a hacer nacer sin que tú te des cuenta, como leíamos en capítulos anteriores con David, que él iba a hacer que de la nada brotara y brotara velozmente lo que tú necesitabas. Prioridad: en medio de la necesidad material, busca primero llenarte de la necesidad espiritual, porque estando lleno y rebosado de lo que es Dios, Él se va a encargar de suplirte, mandar su ejército, mandará ángeles. Esto me acuerda de una historia. Una vez un joven estaba en una célula, una reunión de cristianos, y su petición era que quería que Dios le hablara. Pero en otro lugar de la ciudad habían unos creyentes que no tenían trabajo y se les había acabado sus víveres. Pero el mayor problema era que tenían un niño de meses que lloraba por hambre. No tenían ni para echarle gasolina a su coche para ir a mirar cómo conseguir la leche. Estaban en cero. Y dijeron: ante la necesidad física, clamemos a Dios. Y aquel muchacho que pedía ver a Dios, sin saber, de momento, salió de esa reunión y comenzó a sentir en su corazón que debía de salirse de la carretera en que andaba y arrimar a una tienda o a un market. Y digo: Señor, si me estás hablando por primera vez, esto está muy seguido en mi mente. Lo voy a hacer.
se bajó, fue a aquel market o supermarket o tienda y dijo, ¿qué hago, Señor? Y dijo, compra una leche. Y él dijo, no, es que yo tengo leche en mi casa. Dijo, ¿quieres oír mi voz? Compra la leche. Compró la leche. Dijo, ¿qué hago? ¿Me la tomo, la llevo a mi casa? Dijo, no, colócala a un lado. Vuelve otra vez a la carretera. Y estando en la carretera, yo le digo, voltea aquí, voltea aquí, voltea aquí, para aquí. Paró al frente de la casa que tenía la necesidad. Porque muchas veces Dios va a enviar emisarios físicos que te llevarán tu suplición porque has confiado en Dios, has confiado en su principio. Y estando frente de aquella casa, no sabía si tocar la puerta porque oía adentro una algarabía y oía bullos y había gente que estaba como gritando y era que estaban clamando a Dios y dando gracias. Con mucho temor este hombre tocó la puerta. Al abrirse salió un hombre con lágrimas en los ojos porque estaba clamando a Dios, con la angustia reflejada en su cara, pero diciendo, Dios vendrá. Porque no es que no tengamos angustia y aflicción, es que en medio de ella vamos a creer que Dios suple. Y cuando él levantó la leche y le dijo, no sé, pero siento en mi corazón darle esta leche. Cerró la puerta, entró a su casa y dijeron, Señor, escuchaste nuestro clamor. Aquí está la leche que te pedimos para nuestro hijo. Y el hombre que estaba afuera pudo escucharse que Dios lo usó como un ángel para ir a suplir. Y lo mismo va a pasar cada vez en tus necesidades. Si tú tienes el comportamiento que tuvo Jesús, si aquella cosa que tú quieres que cambie, aquella suplición básica de tu vida, está cada día como un desierto, no desfallezcas, que la aurora está a punto de salir en la oscuridad. Cree que Dios lo va a hacer. Jesús, a pesar de su hambre, no pensó en la comida que le estaba diciendo. Tenía la autoridad y el poder para convertir aquellas piedras en panes. Mas él dijo algo que se cumple con la historia. No solamente te lo parafraseo, de ese pan o de esa comida voy a vivir. Yo viviré por la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú puedes vivir por la palabra que sale de la boca de Dios, tu necesidad va a ser cubierta. Dios estará enviando emisarios, mensajeros. Aquel jefe que no te valoraba te va a valorar. Aquel salario que no es correcto te va a ser pagado correcto. Si no, Dios te va a mover a otro lugar para que lo recibas. Pero que la suplición viene de la mano de Dios es lo único correcto. El que puede pensar que solo Dios suple, a ese les extendida la gracia y la misericordia. Eso fue lo que Jesús hizo. Él no convirtió las piedras en panes. Tenía el poder y la autoridad, pero decidió alimentarse de la boca de Dios. Y le dijo, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí, esto es maravilloso. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, y a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mira lo que está pasando aquí. No es que el diablo tenga el poder para transportarte de un desierto a la cúpula del templo. No.
Él es un espíritu. Jesús, que es el verbo de Dios, que es Dios, estaba en la misma posición que tú y yo, que hemos recibido al Señor. Cuerpo, alma y espíritu. El apóstol Pablo narra cómo fue llevado en espíritu al tercer cielo. Felipe fue transportado en cuerpo, alma y cuerpo, alma y espíritu. El Señor se transportó pasando paredes. Muchas veces quisieron cogerlo y se desapareció delante de ellos. En este caso, el Espíritu de Jesús fue a donde el espíritu del diablo le estaba hablando. Él le menciona el templo. En ningún momento la Escritura dice, entonces el diablo le llevó. Parece como si el diablo lo hubiera cogido y lo hubiera llevado a la ciudad santa. Pero él no tiene ese atributo de transportación. Solamente lo tiene Dios. Pero el primer renglón de este capítulo dice de que fue llevado por el Espíritu para que el diablo lo tentara. Quiere decir que una transportación, el diablo en su espíritu fue, y Jesús fue llevado por el Espíritu al templo, para poder que fuera tentado de esa manera. Él no puede hacerte daño si tú no se lo permites. Cada vez que tú le abres la puerta para que entre y posesione tu mente, Él podrá entonces hacer que tú cometas errores o pecados o determinaciones que causen que tú te encuentres haciendo lo que no es correcto. Dice que cuando él fue llevado, él le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando él habla de no tentar al Señor su Dios, estamos hablando de que él no tenía la autoridad, él no tenía el dominio, él no tenía el poder para poder hacer que él tentara al Señor. No lo podía hacer. Él no podía tentar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba lleno de la presencia. Tú no tienes que combatir contra el pecado. Hermano, pero es que mire, yo me arrepiento del amante o el amante que tengo y después vuelvo y caigo. Me fallan las fuerzas. Yo estoy criando a mis hijos y de pronto me descuido y me ocupo en otras cosas. Señor, yo estoy viendo el internet y yo no quiero ver pornografía, pero de pronto caigo en la pornografía otra vez. Señor, yo no quiero mentir, pero cuando menos me doy cuenta estoy hablando mentiras. Claro, nosotros no podemos luchar contra el pecado. Nadie lo puede hacer. Pero Él venció al pecado. Una vez que la presencia está contigo, la presencia sola va a hacer que el infierno completo retroceda. Porque lo que tú piensas y lo que tú hablas es presencia de Dios, palabra de Dios, poder de Dios. La vida de Dios escondida en la palabra, el Cristo de la gloria comienza a manifestarse. Entonces no podrá tentarte. Y dice la número 3. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús les dijo, vete. Qué maravilloso. Vete. Cosas que tenemos que hacer nosotros.
Cuando el pecado te aceche, tú tienes que saber que el pecado no viene de la mano de Dios, sino de Satanás. Tú tienes que decirle: a ti te digo fornicación, vete. A ti te digo adulterio, vete. Desobediencia, a ti te digo, vete. Chismes, a ti te digo, vete. En el nombre de Jesús. Enfermedad, a ti te digo, vete. Trampas, maraña, a ti te digo, vete. Enfrentar por el nombre el pecado y colocarlo en vete en el nombre de Jesús tiene poder, porque su sangre venció el pecado. Hay que aprender a tomar la decisión que Jesús tomó. Identifica la causa y la bota de él. Cuando habla de la bota y le dice vete, ¿qué está haciendo? Está diciendo: no lo voy a hacer. Y ese no lo voy a hacer no depende de ti. Depende de la fortaleza que hayas adquirido en la presencia y esté contigo para no poder hacer. Porque nosotros mismos fallamos. Pero cuando estamos llenos de su presencia, que es el ayuno que le agrada a Dios, el apartarse para Dios, esa presencia va a hacer que la autoridad, que es el sello de Jesús en la herencia, en el reino, cuando tú digas vete, tu corazón ya está moldeado, disciplinado para recibir esa orden. Y entonces, lo que no podías dejar de hacer, sucede. ¿Por qué la gente deja los lugares de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, el flagelo del robo, del crimen, de la droga, en gran escala, de la pornografía? Cuando toma control de su vida alguien más poderoso que su pecado. Cuando Jesús toma control de tu vida y tú le haces una entrega total, voluntaria, deliberada de tus pensamientos y obligas a tus pensamientos solo en pensar en Él, Él lo va a hacer. ¿Y cómo se hace eso? Gracias por preguntármelo. Cuando venga el ataque, tú tienes que ir a la Biblia, buscar las promesas, buscar qué dice Dios de cómo te va a defender en ese caso, cómo Él va a pelear la batalla por ti, cómo Él va a hacer la justicia, cómo la misericordia de Dios te va a alcanzar, cómo la sangre de Jesús te va a separar para que no peques. Cuando tú estás en esa dimensión, es cuando Dios empieza a hacer. Y es cuando el campeón que está dentro de ti va a comenzar a correr para campeonar. Porque no hay dentro de ti un perdedor. Satanás es el perdedor. Y él quiere hacerte creer de que tú no vales. De que eres feo, gordo, horrible, bruto, ignorante, inepto, y que no eres capaz, y que todo es difícil, y que no se puede. Eso es el mentiroso. Pero Dios dice: tú eres mi creación perfecta. Mira todo tu ser, tus ojos, tus oídos, tu hablar, tus sentidos, tu pensar, tu razonar, tus memorias. Te puedes desplazar a la distancia con el pensamiento. Es más rápido que la luz. Puedes crear porque te hice a mi imagen y a mi semejanza. Cada pasión que tengas dentro de tu corazón, que sea para lo bueno, te la he colocado yo. El deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios son mi deseo. Y yo ardo más que tú porque los hagas. Yo te amo más a ti que lo que tú puedas amarme a mí. Eres la perla preciosa por la que yo he dado todo y por la que juré por mí mismo que no te desampararé
nadie te quitará de la palma de mi mano, y aún más tu nombre está esculpido en ella, y sobre tu frente tengo puesto el nombre, mío eres tú. Cuando tú puedes vivir conociendo que dentro de ti hay un gigante, un campeón que no ha empezado a correr, que hay una idea de oro que no ha podido suplirse, que hay una pasión retenida, entonces tú entenderás tu camino, tu propósito, tu carrera, desecharás todo lo que te ha llevado al fracaso y al éxito, porque en la presencia de Dios, en el ayuno de tu alma, en la separación para Dios, estás encontrando el camino al reino. Porque el camino al reino es un estilo de vida en donde tú comienzas a pensar como Dios piensa, comienzas a hablar como Dios habla. Este es el ejemplo de Jesús. Él habló en su tentación, en camino, en voz, en pensamiento y en actitud como Dios habla. Cuando tú seas capaz de pensar y ver como Dios ve, sin limitaciones, esperando la superabundancia, grandeza de Dios, no colocando límites, no diciendo es que yo nada más puedo hasta aquí, es que la gente no me apoya sino hasta aquí, es que los porqués son muchos, es que esto no lo ha hecho nadie antes, es que es difícil. Cuando todos los cuestionamientos están en vivo, es cuando el gigante no ha empezado a correr. Pero cuando el gigante empieza a correr, el campeón de Dios que está en ti, otro héroe de la fe, que no está escrito en la Biblia, pero que se llama Juanito, Pedrito, María, Teresa, Albeiro, José, Israel, Beatriz, Leonor, Amparo, como tú te llames, también estás escrito en el libro de los héroes de la fe. Aquellos que creen en el principio de Dios y le dicen a la razón, a la lógica, le dicen de ahora en adelante, mi voluntad va a ejecutar lo que Dios dice que yo tengo que hacer, porque eso es lo que Él dice que yo soy. Y si yo hago lo que Dios dice que yo soy, yo voy a ser del tamaño que Dios dice que yo soy. Y que es lo que no te conoces hoy. Porque la palabra de Dios va a inundar tu manera de pensar. Y tu hacer va a ser de acuerdo con esa palabra. Y entonces el pensarla y el hablarla es la melodía que crea lo que el Cristo representa para nosotros. Esa es la palabra sonora que a la voz de una cascada con otra cascada crea la vida. Tú tienes el poder de Dios, la autoridad de Dios, la capacidad de Dios para poder crear la suplición para la necesidad que tú tienes. Si puedes ver que cuando tú lo hablas, Él lo está creando y Él lo está haciendo. Porque si Dios lo dice, tú lo ves a Él haciéndolo y tú crees que está hecho, aunque no lo veas, Dios lo va a hacer. Ese es el pensar de un hombre y una mujer del reino. Ahora te digo que en el próximo capítulo entraremos a hablar del estilo de vida de un hombre y una mujer del reino. Ahora te declaro que la luz de Dios, que la mano de Dios, que el dedo de Dios escribió en este capítulo para ti verdades que transforman, que te cambian, porque es el Espíritu de Dios y la palabra es Espíritu y es Espíritu que da vida y da vida donde había muerte. Así que en el nombre de Jesús te declaro lo que tú eres, un vencedor
más que vencedor, es alguien que puede crear y formar donde hay destrucción, porque no lo hace Él, lo hace Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén.